Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos de lleno en el vibrante y cautivador universo del espectáculo turco, un mundo que nos atrapa con sus tramas apasionantes, sus romances que tocan el alma y, por supuesto, con el indiscutible talento de sus actores. Si son de esos que se devoran las telenovelas, que se emocionan con cada giro del guión y que sueñan con las historias que nos roban el aliento, entonces este vídeo es su destino. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha causado un auténtico terremoto de emoción entre miles de seguidores, una confidencia que ha reavivado viejas pasiones y ha encendido las esperanzas de un reencuentro muy anhelado. Hablamos de Demet Özdemir, la carismática actriz que conquistó corazones y se robó suspiros con su inolvidable papel en la exitosa producción Erkenzikuş. Y sí, la noticia es que ha confesado su ferviente deseo de volver a trabajar con Can Yaman, su compañero de reparto en aquella producción que se convirtió en un fenómeno mundial. ¿Han oído bien? Esa química eléctrica, esa conexión innegable que traspasaba la pantalla, ese romance que tantos de nosotros suspiramos por ver hecho realidad en la vida, parece que aún tiene capítulos por escribir, al menos en lo que a proyectos profesionales se refiere. Y antes de que nos perdamos en la profundidad de esta jugosa noticia, les invito, con el corazón en la mano y en el mismo tono apasionado que nos caracteriza, a que pulsen ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras por el fascinante mundo del entretenimiento. Ustedes son la chispa que enciende este canal, el motor que nos impulsa a seguir explorando. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en lo que verdaderamente nos ha reunido aquí hoy. La noticia saltaba hace poco de forma sutil pero contundente durante una entrevista en la que Demet Özdemir, con esa sonrisa radiante que la caracteriza y una naturalidad que desarma, se sinceraba sobre sus futuros proyectos y, de manera muy directa y sin rodeos, sobre la posibilidad de reencontrarse profesionalmente con Can Yaman. Para aquellos que quizás aún no estén completamente familiarizados con la magnitud de su impacto, Demet y Can se transformaron en un fenómeno global gracias a Erkenzikuş. Sus personajes, Sanemait y Candivit, nos tejieron una historia de amor épica, una narrativa que nos atrapó con sus enredos, nos hizo vibrar con su pasión desenfrenada y nos dejó con momentos grabados a fuego en la memoria. La química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó para muchos espectadores, quienes anhelaban que esa conexión trascendiera la pantalla. Y si bien la vida real, con sus complejidades, rara vez se alinea perfectamente con nuestros deseos, la conexión profesional entre ellos era, sin lugar a dudas, algo extraordinario y especial. Demet, siempre reconocida por su autenticidad y transparencia, no dudó en expresar la profunda satisfacción y el disfrute que experimentó al trabajar junto a Can. Detalló que la experiencia de grabar Erkenzikuş fue sumamente positiva para ella, no solo por el arrollador éxito de la serie, sino por la dinámica humana y profesional que se forjó en el set. Habló de Can Yaman como un actor sumamente talentoso con una energía arrolladora, y como un compañero de trabajo con el que fue increíblemente fácil y placentero colaborar. Y aquí es donde reside la verdadera esencia de la noticia, el detalle jugoso que ha encendido a la audiencia, cuando se le preguntó directamente sin ambajes sobre la posibilidad de una futura colaboración, Demet respondió con un rotundo y entusiasta sí. Declaró que estaría encantada de volver a compartir escena con él, enfatizando que si se presentara un proyecto verdaderamente interesante, que contara con un guión sólido y que fuera del agrado de ambos, no dudaría un instante en aceptar la propuesta. Imaginen por un momento la magnitud de la expectación que esta simple declaración genera. Las reacciones, como era de esperar, no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron en un torbellino de comentarios y emociones. Los hashtags #Demet Can, #Erkenzikuş 2, y un sinfín de variaciones similares, se dispararon y comenzaron a ser tendencia en plataformas digitales como Twitter e Instagram. Los seguidores acérrimos de la serie y de la icónica pareja de ficción se volcaron en masa a expresar su alegría desbordante y su renovada esperanza. Los comentarios inundaron cada publicación relacionada con la noticia, tanto en sitios de noticias como en las propias cuentas de los actores. Los necesitamos de vuelta, mi pareja favorita de todos los tiempos, por favor, hagan otra serie juntos, es una necesidad, eran solo algunos de los mensajes más recurrentes que se podían leer. Es fascinante observar cómo una conexión actoral, un vínculo profesional tan potente, puede generar tal fervor, tal expectación y un alcance tan masivo a nivel global. Erkenzikuş no fue simplemente una serie para muchos de sus seguidores,
se transformó en un fenómeno cultural, un punto de encuentro para una comunidad apasionada, y gran parte de ese éxito rotundo se debió, sin sombra de duda, a la magia, la química y la conexión que Demet Özdemir y Can Yaman supieron crear juntos. Pero, ¿qué significa realmente esta confidencia, esta declaración tan esperada de Demet Özdemir? Por un lado, es una clara muestra de un profundo respeto profesional y de la excelente relación que, al menos en el ámbito laboral, han logrado mantener. No siempre es un camino fácil para los actores mantener lazos positivos y una conexión genuina después de proyectos de tanto éxito y con una presión mediática tan intensa. El hecho de que Demet hable de Can en términos tan elogiosos, destacando su profesionalismo y manifestando su deseo de volver a colaborar, dice muchísimo de su madurez actoral, de su ética de trabajo y de la buena vibra que, a todas luces, reinaba en el set de Erkenzikuş. Por otro lado, y aquí es donde las alarmas de los más optimistas y soñadores comienzan a sonar con fuerza, esta declaración abre de par en par la puerta a la fantasía colectiva. Los fans, ávidos de verlos juntos de nuevo, de revivir esa chispa que tanto adoraron, ya están inmersos en un frenesí de especulaciones sobre qué tipo de proyecto podría ser. Una nueva comedia romántica, al estilo de Erkenzikuş, que nos haga reír y suspirar a partes iguales. Un drama intenso que explore nuevas facetas de su talento actoral y nos haga llorar de emoción. O quizás algo completamente diferente, un género que nos sorprenda y nos demuestre la versatilidad de esta pareja. Las posibilidades son infinitas y la imaginación de sus seguidores es, sin duda alguna, la más prolífica y creativa. Ya circulan rumores, teorías y hasta guiones hipotéticos sobre posibles proyectos, sobre si sus agentes podrían estar en conversaciones secretas, o si simplemente es un deseo sincero expresado en un momento de honestidad pura. Es fundamental, sin embargo, mantener un equilibrio entre la emoción y la realidad. Si bien el deseo expresado por Demet Özdemir es un indicador sumamente fuerte y alentador, la materialización de un proyecto así depende de una compleja red de factores. Ambos actores necesitan encontrar un guión que los apasione genuinamente, que resuene con sus aspiraciones artísticas actuales y que, por supuesto, sea viable desde el punto de vista de la producción y la comercialización. Can Yaman, por su parte, ha mantenido una carrera profesional muy activa desde el final de Erkenzikuş, explorando una diversidad de géneros y participando en diversos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Hemos visto su talento en series como Dolunay y Nadine Aşk, y más recientemente en producciones que buscan expandir su alcance a otros mercados globales, demostrando su ambición y su deseo de crecer como artista. A pesar de estas consideraciones, la declaración de Demet Özdemir cobra una relevancia especial. A menudo son los propios actores quienes siembran la semilla de futuras colaboraciones exitosas. Su voz tiene un peso considerable y si ella se muestra abierta, entusiasta y dispuesta a reencontrarse profesionalmente, es muy probable que las oportunidades sean exploradas con un interés renovado y una seriedad mayor por parte de las productoras. Además, la audiencia masiva y fiel que generaron juntos con Erkenzikuş representa un activo invaluable para cualquier empresa de producción. Una serie protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, capitalizando el recuerdo imborrable de su éxito anterior, tendría garantizado un número considerable de espectadores desde el primer minuto de emisión. Reflexionemos por un momento sobre lo que hizo que Erkenzikuş fuera tan extraordinario, tan inolvidable. No fue solo la trama, que sin duda tenía sus giros ingeniosos y un ritmo envolvente, sino la química innata, la conexión eléctrica que fluía entre ellos. Sus miradas cómplices, sus diálogos cargados de ingenio y emoción, la forma en que interactuaban en cada escena, todo parecía tan auténtico, tan espontáneo, que era imposible no contagiarse de su romance, de su historia. Esa conexión especial, esa sinergia que trasciende las palabras y las acciones, es algo que no se puede forzar ni simular. O se tiene, o no se tiene. Y ellos la poseían en una abundancia deslumbrante. Verlos juntos de nuevo, ahora con la experiencia y la madurez actoral que ambos han adquirido en sus respectivas carreras individuales, podría resultar en una combinación explosiva, una fórmula mágica que cautivaría al mundo entero. Imaginen a Demet con su dulzura innata y su increíble capacidad para transmitir emociones complejas y sutiles, y a Can, con su carisma arrollador, su presencia escénica magnet. Y su energía desbordante. El potencial es sencillamente inmenso. Esta confidencia de Demet Özdemir también nos habla, de una manera muy elocuente, de la constante evolución de la industria del entretenimiento global. Cada vez es más frecuente observar colaboraciones entre actores que han compartido éxitos en el pasado.
Esta estrategia se ha demostrado como una vía inteligente para las productoras, ya que apela directamente a una base de fans ya establecida y apasionada, asegurando una acogida favorable desde el inicio. Y para los propios actores, representa una oportunidad emocionante para revivir una química probada y ofrecer a sus seguidores algo que anhelan ver con desesperación. Ahora es importante mantener los pies en la tierra, a pesar de la euforia que esta noticia genera. Si bien es tremendamente emocionante pensar en la posibilidad de su reencuentro, debemos armarnos de paciencia. Los proyectos de esta envergadura, con el potencial de ser fenómenos globales, requieren tiempo, planificación meticulosa y una conjunción de factores favorables. No esperemos que nos anuncien una nueva serie juntos mañana mismo. Sin embargo, la puerta ha sido claramente abierta, y la intención ha sido comunicada de manera inequívoca por parte de The Method Demir. Es un rayo de esperanza brillante para todos aquellos que suspiramos y nos emocionamos viendo sus interacciones en Erkencicus. Lo que sí podemos hacer como fans apasionados y como miembros de esta comunidad que compartimos el amor por el entretenimiento, es mantenernos atentos. Seguir de cerca todas las noticias, las entrevistas y los anuncios que provengan de ambas partes. Y por supuesto seguir apoyando sus carreras individuales, celebrando sus logros y reconociendo su talento único. Porque el talento de The Method Demir y Can Yaman es innegable, y cualquier proyecto en el que participen, ya sea juntos o por separado, será, sin duda alguna, digno de atención y admiración. Esta noticia nos recuerda, además, la profunda e inquebrantable importancia de la conexión humana en el complejo mundo del espectáculo. No se trata únicamente de guiones bien escritos, de cámaras y luces, sino de las relaciones que se forjan en el camino, de la sinergia que surge de forma orgánica entre dos personas que comparten un objetivo creativo, una visión artística. La confidencia de The Method Demir es un testimonio conmovedor de una experiencia laboral positiva y de un respeto mutuo que, con un optimismo esperanzador, deseamos que pueda traducirse en futuras y exitosas colaboraciones. Y ahora la pregunta del millón para ustedes, que están aquí viendo este vídeo ahora mismo, compartiendo esta pasión. ¿Qué opinan? ¿Les gustaría ver a The Method Demir y Can Yaman juntos de nuevo en una serie? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que fuera? ¿Qué género los emocionaría más? Me encantaría leer sus ideas, sus anhelos y sus comentarios. Este espacio está diseñado para ustedes, para que compartan sus opiniones sinceras, sus expectativas y sus sueños. En resumen, The Method Demir ha abierto de par en par la puerta a una posible reunión profesional con Can Yaman, confesando con franqueza y entusiasmo su profundo deseo de trabajar con él nuevamente. Una declaración que ha desatado la euforia desbordante entre los fans más fieles de Erkencicus, y ha puesto sobre la mesa la emocionante y tentadora posibilidad de ver a esta carismática pareja de nuevo en acción, deleitándonos con su talento. Si bien el futuro es incierto, la intención está claramente manifestada, y la química entre ellos es, sencillamente, innegable. Estaremos muy atentos a cualquier novedad, a cualquier anuncio que surja al respecto, para compartirlo con ustedes de inmediato. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta apasionante noticia que nos llena de ilusión. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto trayéndoles estas novedades y desgranando cada detalle con la pasión que ustedes se merecen. Si les ha gustado, si les ha emocionado, no olviden dejar un buen me gusta, un pulgar arriba, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a mejorar. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de The Method Demir y Can Yaman, para que se enteren de esta gran noticia y compartan nuestra emoción. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, les suplico, suscríbanse al canal y activen esa campanita que les avisará de cada nuevo vídeo. Ustedes son el alma de esta comunidad, la razón por la que hacemos todo esto, y no quiero que se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más pasión por el mundo del entretenimiento. Cuídense mucho y hasta la próxima.